Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo 18, del 12 al 14, nos viene a mostrar el querer de Dios, la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que ningún hombre se condene, se pierda. Este es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy. Escúchenlo, el versículo 14 del capítulo 18. ¿Cómo dice el 14? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Escucharon? Dios no quiere que se pierda ninguno. Esa es la voluntad de Dios. A mí me llama la atención esto, porque cuando usted y yo descubrimos cuál es la voluntad de Dios, entonces podemos seguir esa voluntad de Dios. Podemos hacer esa voluntad de Dios. Esto es lo importante. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero si lo comparamos con primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, también habla de la voluntad de Dios. No me pierda ahí, ahorita volvemos. También habla de la voluntad de Dios. Aquí dice, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Lo mismo, pero con otras palabras. Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad. Observen algo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero dice en la Biblia, ¿y cómo todos los hombres van a ser salvos? Cuando lleguen a conocer cuál es la verdad. ¿Y qué significa que lleguen a conocer cuál es la verdad? Sencillo, que en el mundo cada quien dice lo que le viene en gana. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, incluso en los grupos que se llaman cristianos evangélicos, uno dice una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, para alcanzar la salvación necesitamos adquirir el conocimiento de la verdad. Si no conocemos la verdad, no podemos llegar a la salvación. Por eso se hace necesario que los sacerdotes del Dios Altísimo expongamos crudamente, pero divinamente, la palabra de Dios a todos los vientos, abiertamente, para que el mundo pueda conocer la verdad y se cumpla así la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, o lo que dice San Mateo, otra vez, 18:4, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Ajá. Pero San Mateo nos viene a decir, si la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de estos pequeños, ¿qué ha hecho Dios para que la gente no se pierda? ¿Qué ha hecho? Entonces leemos el 12 y el 13, porque ya leímos el 14. Vamos a ver para atrás. Queríamos ver primero cuál era la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Pero ¿qué hace Dios para que ninguno se pierda? Escuchemos. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra,
De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno. Dios quiere que todos se salven. Pero el Evangelio dice, Dios se preocupa por la oveja descarriada y es capaz de dejar las 99. O sea, que usted, que yo, somos importantes personalmente, individualmente para Dios. Que para el mundo usted no vale nada si no tiene plata. Que para el mundo, si usted no tiene título, si no tiene poder, si no tiene... usted no vale nada. Pero ojo, que para Dios sí vale, y vale mucho. Individualmente, cada persona tiene un valor grandísimo a los ojos de Dios. Y como tiene un valor grandísimo, Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿y qué hace Dios? Entonces aquí San Mateo está diciendo y compara con un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y va y busca la oveja perdida. O sea, que Dios, para encontrar la oveja perdida, que Dios, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ha inventado, se la ha ingeniado, ha dejado pastores dentro de la iglesia que guíen a las ovejas. Pero no solamente que las guíen, que estén pendientes, porque las ovejas se pueden descarriar, se pueden perder. Pero para eso está el pastor, que según el corazón de Dios, debería dejar las 99 e ir a buscar la oveja perdida. ¿Para qué? Para que todos se salven, para que ninguno se pierda. Ese es el querer de Dios. Es ahí cuando la iglesia entonces descubre que Dios dejó los pastores dentro de su iglesia para salvación del pueblo. Pero ojo, y esos pastores tienen que velar por todas las ovejas, pero de modo especial por la que se descarría, la que agarra otro camino, la que se dispersa, la que se aleja, la que se larga, la que se marcha, la que se va, la descarriada. Es ahí donde entonces nace la interrogante. ¿Qué está pasando con los obispos de la iglesia? ¿Qué está pasando con los sacerdotes de la iglesia? ¿Es que no ven cuál es el querer de Dios? Que ninguna de las ovejas se pierda. ¿Es que no ven cuál es el querer de Dios? Que los obispos, que los sacerdotes dejen las 99 y busquen la oveja perdida, la descarriada, la que se ha salido, la que se ha marchado, la que ha abandonado la iglesia. Y que luche por encontrarla. Y que cuando la encuentre, lo celebre, se goce. Ha encontrado la oveja perdida. Sacerdotes y obispos que me escuchan en cualquier parte del mundo, ¿ustedes tienen el corazón de Dios? ¿Se preocupa usted por esa oveja, o sea, por ese católico que se descarrió, que se metió a testigo de Jehová, a pentecostal, a mormón, a evangélico, a protestante? ¿Usted alguna vez en su vida ha sentido algo por ellos? Si eres un pastor según el corazón de Dios, siente dolor cuando alguien se mete a la secta protestante. Y es capaz de hacer algo, es capaz de predicarle, es capaz de decirle, bueno, vamos a compartir.
Ahora quiero que el mundo entero se dé cuenta por qué el Padre Toro hace lo que hace. Porque conoce cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esas ovejas descarriadas vuelvan. Y por eso el Padre Luis Toro tiene un afán. Y dicen los protestantes, pero ¿qué tiene que ver ese cura con nosotros? ¿Qué pasa con ese cura que no puede hablar, que no puede predicar si no se mete con nosotros? Claro que sí, tienen razón, están en lo cierto. Tengo algo, soy el pastor que Cristo dejó en su iglesia y tengo clara la voluntad de Dios, que tengo que buscar a esos protestantes, a ustedes evangélicos que eran católicos y se salieron y se convirtieron en ovejas descarriadas que se fueron. Y el mandato de mi Padre Dios, de mi Señor, a quien tengo que obedecer es, anda, busca la oveja descarriada. Por eso ustedes ven que les predico con la Biblia de ellos, la Reina Valera, para buscarlos, para atraerlos. No porque los odie, porque los amo. Si los protestantes lograran arrancar mi corazón y partirlo en dos y descubrir por dentro qué me mueve a mí a predicarles a ellos, es la voluntad de Dios que no quiere que los protestantes se condenen, que quieren que se salven y que me ha mandado como pastor dentro de la iglesia, como sacerdote del Dios Altísimo, a buscar la oveja perdida, descarriada. Y lo he hecho. Y miles de evangélicos han vuelto a la iglesia. Y lo hemos celebrado. Algunos testimonios hemos tenido, otros no hemos podido, pero está la alegría. Y muchos católicos dicen, no me gusta que el Padre Toro le hable a los evangélicos. ¿No le gusta? Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo les predique la verdad para que ellos se salven. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno de estos se pierda, que deje las 99 y vaya en busca de los evangélicos. Por eso usted verá que el Padre Toro deja a los católicos, a veces los deja a un lado y le habla a los evangélicos. También le habla a los católicos, pero no deja de hablarle a los evangélicos. Deja las 99 y busca la oveja perdida. Dígame si eso no es lo que yo hago. Que me critiquen, que se opongan, que me maldigan, pero yo hoy quiero darles a conocer a ustedes qué es lo que me mueve, por qué lo hago, no porque los odio, porque los amo. La pregunta es grande, ¿por qué los obispos, por qué los sacerdotes no se preocupan por esas ovejas descarriadas? Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante, Jesucristo va a hablar de esas ovejas y también del papel del pastor. Pero Jesucristo va a dibujar crudamente, ojo, y dolorosamente, la realidad del pleno siglo XXI de los pastores de la iglesia. Pero también va a dibujar la realidad de las ovejas de la iglesia, del rebaño de Cristo. Véanlo, no encontró otra manera para expresarlo que a través de estas bellas palabras que vamos a analizar. San Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. El buen pastor, Cristo. ¿Y por qué tomo el ejemplo de Cristo? El buen pastor. Porque ¿qué tenemos que hacer los pastores de la iglesia? Seguir el ejemplo del pastor máximo Cristo. Ahí está en la Biblia cuál es el ejemplo de él. Escuche. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador,
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ajá. Primero, observen algo. Jesús coloca dos personajes, el pastor de las ovejas y el que no es pastor, un ladrón, un salteador. Si lo observan, dos personajes, el pastor, pero hay otros que no son pastores, son ladrones. En pleno siglo XXI nos podemos preguntar, ¿y quiénes son los pastores y quiénes son los ladrones? Los salteadores que vienen a destruir el rebaño. El rebaño ya sabemos quién es, la iglesia de Cristo. Vamos a analizarlo detenidamente, otra vez. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Hay un redil, hay unas ovejas, hay una puerta. El redil es la iglesia de Cristo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, de este rebaño. El rebaño es la iglesia. ¿Sí? Pero dice, el que no entra por la puerta. El redil tiene estructurado donde están ubicadas las ovejas. Y ya está establecido por dónde tienen que pasar, por la puerta. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que pase por la puerta. ¿Quién pasa por la puerta? El pastor. Y el que no es pastor no pasa por la puerta, entra por otro lado. ¿Y qué significa la puerta? Algo que ya está hecho, establecido, no tienen que saltar por ningún lado. Algo que ya dejó alguien establecido para entrar al redil. El redil es la iglesia y Cristo ha dejado la puerta. Él mismo estableció la iglesia. Es más, Él es la puerta, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es la puerta. ¿Y qué hace el pastor? Sencillo, no tiene que inventar nada, ya está la puerta. Lo único que tiene que es obedecer a lo que está establecido. Lo único que tiene es caminar por la puerta sin salirse para allá, sin salirse para acá, sin saltar por arriba, sin inventar nada. Ya todo está inventado, ahí está la puerta, entre para llegar al redil. O sea, Cristo dejó la iglesia y dejó establecido en la iglesia por dónde tenemos que pasar. O sea, dejó su doctrina, o sea, dejó su enseñanza por donde tenemos que entrar nosotros. Dejó la puerta establecida. Y ojo, ya la estableció hace 2000 años. Ya dijo, esta es la puerta, por aquí van a pasar, esta es la doctrina, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Todo está estructurado. ¿Qué hace el pastor? No inventa nada. Lo que Cristo dejó, pues ahí sigue, 2000 años pasando por la misma puerta, 2000 años sacando las ovejas por aquí y entrando las ovejas por aquí, sacando las ovejas por aquí y entrando las ovejas por aquí. 2000 años establecido esto. Pero llegan los ladrones, no entran por la puerta porque ellos no son los pastores. Entonces saltan. ¿Qué significa saltan? Que no vienen de hace 2000 años, que aparecieron en el año 1500, miren lo que saltan, año 1520, se saltaron 1520 años, se saltaron, esos 1500 años